señora Liber. Sentí una risa sarcástica. No fue sarcástica la risa. Ah, anda contento. Bueno, eso es bueno, siempre tenemos que estar contentos. Y luego, pues más de poder estudiar la palabra versículo por versículo, con la óptica ya de la verdad presente, de lo consumado en Cristo, haciendo el análisis desde la óptica también del reino, nunca ya más de la religión. Así es que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos recuerda todas las cosas, la unción misma les enseñará, dice la Escritura. Entonces aprovechamos que estamos unidos a la mente de Cristo y desde esa plataforma es donde edificamos. La más cordial bienvenida a la señora Rosy. ¿Cómo está, señora Rosy? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios estamos bien. Gracias a ustedes por acompañarnos en este momento y por ayudarnos a extender el reino. Claro, porque esta tarea la hacemos junto con usted. Doctor Ugarte, ¿cómo anda? Muy bien, muy buenas tardes ya. Pues listos, esperando que podamos, si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, quiera hacer un comentario y con toda confianza. Pastor Sergio, ¿cómo andamos? Muy bien, también ya listos para iniciar y pues bueno, con tanto que nos ha entregado el libro de Romanos, ¿no? Mucho. Que es muchísimo lo que se tiene que estudiar, analizar, profundizar y pues muy contentos de seguir aprendiendo todos los días. Háganos el favor de compartir para que más personas puedan interactuar en esta clase del día de hoy. Señora, ¿cómo le anda yendo, señora Leti? Muy bien, apóstol, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues ya listos para recibir lo que en esta mañana o en esta tarde el Señor tiene para todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que están conectados en esta hora. Qué bueno. La señora Liber, ¿cómo está la señora Liber? Pues ya lo decía hace un momento, muy contenta, gozosa por muchas cosas, dispuesta a renovar mi entendimiento, como se llama el programa, y esperándolos para el Congreso de octubre, sí, que ya está a la puerta. Y aprovecho para mandarle un saludo a mis hijas allá en Oaxaca. La casa está lista y aquí lo estamos esperando con abrazos gordos. Del 24 al 27 de octubre, un congreso que va a ser algo muy, muy bueno, temas muy importantes, muy prácticos, la base revelacional, por supuesto, pero es tiempo de que también los congresos nos enseñen cómo implementar esto que ya tenemos en Cristo en la vida diaria, en la vida práctica, ¿verdad? Así es que va a ser un congreso. Eso es muy importante. Muy bueno, doctor, muy, muy bueno. Así es que iniciamos con Romanos 8:1, dice: ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya habíamos dicho que esto es contundente, este es el original. No hay condenación. El que está unido al Señor primero tuvo que serle quitado el pecado para que pudiera unirse. Por tanto, si no hay pecado, no puede haber condenación, ¿verdad? Ya lo explicamos, nos vamos a ir rápido. Dice: pues por medio de la ley del Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos, aquí ya habla de la ley de Moisés, no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder, pero por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Fíjese qué interesante, Dios no manda necesariamente al Hijo por el pecado, sino por la condición humana, porque el pecado ya tenía la solución del perdón, ya había la manera de perdonar, pero el perdón no quitaba la naturaleza humana. La naturaleza caída no era quitada. ¿Sería porque se hacía con animales o...? No, realmente es que la muerte de Cristo después le da a él Cristo, fíjate qué poderoso es esto, una función que nunca había tenido ni el Cristo mismo, que es el espíritu vivificante. Entonces, ningún animalito, nada, ningún sacrificio tenía la posibilidad de dar vida. Que no se podían convertir en espíritu vivificante los animalitos muertos. Cristo es el espíritu vivificante y es después de este sacrificio que queda saldado el pecado, quitado. Ahora sí viene la solución de la naturaleza caída por medio de una impartición de una vida, por medio del espíritu vivificante que es Cristo,
y nos convierte en espíritus vivificados. Yo quisiera, A ver, doctor. no sé cómo decirte, Rafa, mi hijo, ¿no? Como quieras, doctor, el título es lo de menos. Dime Bueno. heredero. Heredero me gusta. Bueno, pero pues como decía mi papá, heredero de las deudas de su padre. No, Claro que no. Sin dramas, jefe, hombre. Aunque sea me dejes unos de tripas. ¿De qué estábamos hablando? De que ibas a decir algo, pero ya no sé por dónde. Del espíritu edificante. Del espíritu. Dijiste una palabra, Rafa, que yo quiero que aclares un poco, porque yo siento que mucha gente no solo no la ha entendido, sino que se burlan o hacen una crítica completamente ignorante de ello, y es la palabra impartición. Bueno, no vamos a ver en la Escritura así un versículo que diga impartió, pero impartir nosotros lo interpretamos o lo utilizamos más en esta jerga, por así decirlo, de la verdad presente, un Cristo impartido, partiendo de lo que escrito está, que el Cristo nos habita. Es prácticamente lo mismo. Sí, pero es un sinónimo de habitarnos, y que se impartió, se dio, ¿sí? Se otorgó, se suministró. Todo eso son sinónimos, por así decirlos. Y sí entiendo aquí, doctor, lo que quiere decir, pero los voy a decir con mucho respeto, pero son nimiedades, ¿sí me explico? O sea, no, yo así lo creo también. Son cosas muy... Es para buscar más, esa gente lo hace más para buscar, ¿cómo se dice? Polémica, porque usted puede utilizar, se suministró, se dio, se impartió, habita, se une. Lo que la Escritura nos deja ver muy claro es que se unió, ¿verdad? Espiritualmente estamos unidos a Él, pero ¿por qué se tuvo que impartir o dar? Porque no estaba. O sea, no estaba Cristo en los corazones de nadie. O sea, no había habido esta impartición o esta habitación en el ser humano hasta después de la cruz. No sé si con eso quede más o menos, doctor. Sí, pastor Sergio. Nada más para enriquecer ahí un poquito, sí. Según un diccionario español, dice que impartir es un verbo activo transitivo, es un vocablo que se refiere en distribuir, repartir, comunicar, dar, transmitir, adjudicar, otorgar o conceder algo. Claro. Puede ser un carácter o considerado como no material e inmaterial. También aplica a una virtud o característica como la gracia o el don. Sí, perfecto. Bueno, más mejor no se puede, ¿verdad? Como decimos en el norte, es broma. Pero realmente la hacen mal la gente por buscar una polémica. Que ya disfrutar de que está impartido, está dado, está en nosotros, nos habita, estamos unidos a Él, vive en nosotros y nosotros en Él, ¿verdad? Lo curioso es que Pablo, refiriéndose a esto, nos da otra visión de ese Cristo impartido, que hay que dejarlo ir creciendo en nosotros. Claro. Voy a volver aquí porque esto es bien importante, el 3, bien importante. Fíjese bien, señora Leti, usted es muy estudiosa. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Esto es muy fuerte lo que está declarando aquí Pablo. Sí, hasta ahí, a ver cómo dice. En la Nueva Traducción Viviente está interesante también cómo lo expresa. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros pecadores, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Así es, yo lo estaba dividiendo en dos, ya lo leyó todo aquí este señor, se nos adelantó, pero está bien, no hay problema. Porque yo quiero hacer esta división, Sergio. Hasta esta primera parte dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Hasta ahí, ¿qué está diciendo de la ley? Que no podía salvarnos, no podía liberarnos del pecado. Entonces la ley no es el instrumento de la salvación del hombre. No. Claro que no. Porque no pudo. Sí queda claro hasta ahí, ¿verdad? No pudo, demostrado, ya no le da.
por causa de esta naturaleza. Entonces la segunda parte para mí es importantísima, porque dice, por eso, ya con el por eso está confirmando que la ley cumplió hasta donde tenía que cumplir, pero que no pudo darle la salvación al hombre. Entonces, como está diciendo, la naturaleza pecaminosa anuló el poder de la ley, ya no nos sirve para ese efecto. Por eso, ¿qué hace Dios? Dios envió a su propio Hijo. Si la salvación, si la ley lo hubiera logrado, ¿hubiera enviado al Hijo? Para nada. ¿Queda claro entonces? O que si la ley se podía cumplir. Sí, o sea, por eso el fin de la ley es Cristo, se acabó. No estamos hablando jamás mal de la ley, estamos hablando mal de la condición humana, que la ley no la podía reparar. Señora Liber, nomás que la señora Leti no le quiere prestar el micrófono. Nos queda claro que no eres porque la ley en sí misma no fuera efectiva, sino que la hacía no era efectiva por causa de la naturaleza. Así no es. Podemos decir que la ley la hizo el Señor mala, incompleta. No. La ley en sí era buena, pero la anula el poder de la ley, la naturaleza del hombre. Pues es que sí lo dice, la ley no pudo, se acabó, liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. No sé cómo dice la traducción ahorita, Sergio, la que leíste. Aquí dice, ¿la anuló? Sí. Vamos a ver cómo dice esa traducción. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo que la ley, hizo lo que la ley no podía hacer. No podía, o sea, no pudo. Aquí esta traducción dice, la anuló. Ahora dice, por eso envía al Hijo, porque la ley tenía que ser sustituida. Esto es bien importante, doctor. Importantísimo. Sustitución. No, ¿cómo se dice? Una cosa es no coexistencia. La sustituyó. Y si no se entiende la sustitución, ¿qué va a pasar? Que por eso muchos siguen en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, Exacto. En el pacto de las obras, porque no han entendido eso. No han entendido este principio. Ya no se pudo. ¿Sí? Haga de cuenta, compárelo con cualquier situación humana que le trajeron algo y dicen, bueno, este aparato ya no se pudo. Ya no dio para aquello que se tenía preparado, traigan otro. Así es lo que pasó en este plan redentivo. La ley no pudo, nada más que ya le quedó demostrado mediante a la ley el hombre su incapacidad. Y le queda demostrado incapacidad, y no solamente eso, queda condenado. Queda realmente expuesta a su condición, como dice Leti, pero también hay una condenación. Entonces ahora sí dice, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Ya está clarísimo. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley, que es lo que le decía, estaba un artículo ahí en contra nuestro, una sentencia, ¿sí? Se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, y aquí entramos al tema. Entonces está diciendo que este regalo de Cristo es para los que se portan bien o viven una vida espiritual. ¿Eso está diciendo el 4? No. Claro que no. ¿Qué está diciendo el 4? Porque cuidado, aquí es donde mucha gente mezcla la ley con la gracia. No lo está entendiendo. Mucha gente pudiera decir, a fin de que las demandas, justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. La gente pudiera decir, bueno, nada más los que viven vida espiritual tienen acceso a eso. No, porque es una posición Agárralo. porque es una posición, no está refiriéndose a vivir sin cometer pecado, para nada. Exactamente. Sino a la posición que Dios le adjudica por medio de creer en su nuevo pacto, en la sangre de Cristo, y que es por gracia y por medio de la fe, como le dijo Dios a Moisés, que su fe le había sido contado por justicia. Y vamos a ir un poquito más allá. Abraham, perdón. Sí, dice
que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros ya no vivimos. Nuestra vida ya no está en la naturaleza pecaminosa, está en la vida del Espíritu impartido. No está hablando aquí de conducta. Eso es lo que también mucha gente no ha entendido. Sí queda claro, muchachas. Sí. Sí, no está hablando. Sí. Los que son mega espirituales, porque ¿quién puede poner el estándar de qué es ser espiritual o quién no? Cada quien lo puede ver de diferente manera. Alguien pudiera decir, para mí ser espiritual es orar 10 horas. No, para mí son 11. Entonces tú ya no andas conforme al Espíritu, para mi criterio. Para mi criterio es que jamás tengas un error. No, para mi criterio puedes tener dos errores al día. Bueno, es que de eso no está hablando aquí. No está hablando de criterios de santidad personal. Está hablando de en qué estamos vivos. O sigue nuestra vida en un espíritu caído o muerto, o está nuestra vida en la vida del Espíritu. Aunque seamos carnales. Es una condición. Por eso es que para nosotros, los que, fíjese bien, dice que no vivimos según la naturaleza pecaminosa. No, es que ya no vivimos ahí, nos cambiamos de hábitat. Nosotros ya vivimos según el Espíritu. Esa es nuestra vida, pero fíjese bien, está hablando de vida existencial ahí, no de práctica. Sí capta la diferencia. Yo sí lo capto mucho. Sí lo capta. Está hablando de la existencia. Nosotros ya vivimos en el Espíritu de Dios. Ahora el 5 viene y nos explica, ahora sí, los que ya vivimos en el Espíritu, cómo debe ser nuestra vida práctica. Sí, eso es otro rollo. Sí, no lo deja flotando, doctor. No lo deja como a ver qué conclusiones tienen. Y lo deja como pórtense como quieran. No, ni hagan lo que quieran, no. Porque usted ya vive en una dimensión, en una, ¿cómo dijo usted, Leti, ahorita? En una condición, la del Espíritu. Su vida está en la vida del Espíritu. Ya no tenemos otra vida. Vivimos ahí. Ahora, lo que dice el 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, aquí está la clave. Fijan la mente. ¿Sí? ¿Dónde está el problema? En la mente. En la mente. No en la condición del Espíritu que ya está en Cristo. Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu tienen una característica: fijan la mente en los deseos del Espíritu. Entonces, otra vez, sí, ahí voy, doctor, nada más. A nivel de existencia, nosotros somos los del Espíritu. A nivel de una condición, Leti, somos los que viven en el Espíritu, porque nuestra vida está ahí. A nivel de madurez, ahora sí, para entender madurez, para entender crecimiento, consagración se le puede llamar también, son los que fijan la mente. ¿Por qué no dice el Espíritu? Que ese ya fue transformado. Porque ese ya vive en esa santidad, ya vive en esos deseos propios de ese Espíritu. Pero hay quienes, estando ya en el Espíritu, fijan la mente en los deseos de la carne. Y hay quienes lo fijan en los deseos del Espíritu. Adelante. Y Pablo en sus epístolas nos explica muchas cosas más acerca de esto. Por ejemplo, en Efesios nos dice cuál es la diferencia de vivir en esos dos ámbitos, ¿verdad? El que está viviendo en la mente de la carne produce obras de la carne. Así es. Pero los que están viviendo de acuerdo al Espíritu que ya poseen, van a dar el fruto del Espíritu, el cual no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso que va en ascenso y progresivamente. Sí, porque estos que fijan la mente, otra traducción es se ocupa la mente. En otras palabras, la ocupación que le dan a la mente son en las cosas de la antigua naturaleza que ya no están. Ya no está la antigua naturaleza, pero la mente se fija todavía en eso. Entonces se ocupa de eso. Sí, señora Rosy.
Yo he visto un tanto de polémica cuando la gente se dice si puede hacer o no puede hacer obras. Yo veo que hay una confusión. A la hora de hacer las obras, primero se tendría que ver cuál es la intención, porque anteriormente se veía que las obras eran para vanagloria, para ganar poder, para la salvación incluso. Pero ahora las obras son con una convicción de agradar al Padre, no a uno mismo. Va más allá, Rosy, es fruto de. Sí, así es. ¿Sí me explico? O sea, esta nueva naturaleza produce obras por ser nueva naturaleza. Con es un como enfoque distinto. Sí, porque es un fruto. Por eso la Escritura habla el fruto del Espíritu. No dice el esfuerzo humano. Las buenas obras no son sinónimo de una nueva naturaleza. Pero el que tiene nueva naturaleza producirá buenas obras. Así es. Tiene que tener buenas obras. Sí, por fruto, porque es algo inherente a esta nueva naturaleza. Lo hemos utilizado mucho en ejemplos del reino animal, ¿verdad? Es como si a un gatito le cambiaran la naturaleza y le pusieron la naturaleza del perrito. Quiera o no va a ladrar, porque ahora tiene una nueva naturaleza. Las buenas obras derivadas de esta naturaleza son fruto, son expresión y tienen que estar ahí, ¿eh? Forzosamente tienen que estar ahí, pues si no, por favor. Sí, adelante, señora Leti. Señora Liber. Como pregunta. Sí. Pues estábamos ahorita comentando, usted estaba comentando que nuestra mente ya está conectada a esta nueva naturaleza. Tendemos a hacer las cosas que el Espíritu nos impulsa a hacer. No, la mente, lo que el Espíritu nos impulsa a hacer lo que Dios quiere. Sí. La mente tiene dos opciones. O lo anula o lo deja Sí, pasar. por eso. Pero aquí, en lo que comentaba ahorita con Rosy y usted, Sí. estas obras son el fruto del Espíritu, ¿verdad? Son frutos. Pero si aún la mente no se renueva, no se conecta, no se renueva, no está cambiando, desechando todo eso para dejar que venga lo nuevo a nuestra mente, va a ser difícil entonces producir esas obras. Por supuesto. La ley del Espíritu de vida nos impulsa, pero aquí por eso es tan claro. Fíjese cómo lo dice: los que viven conforme a la naturaleza fijan la mente, la ocupan la mente. Haga de cuenta que la mente está todavía metida en la antigua manera de vivir. ¿Sí? Entonces, la ley del Espíritu sí impulsa a que se produzcan las obras del Espíritu, llamado el fruto del Espíritu, pero una mente que se fija, que se ocupa de lo carnal, va a ser un obstáculo para que se manifieste esto. Necesita ser procesada. Necesita ser el proceso de muerte y resurrección de la mente también. Señora Leti. Estaba pensando que en todo ser humano, corríjame si estoy mal, apóstol, pero siento que en todos los seres humanos, aún las personas que tengan ya mucho camino recorrido en el espíritu y que estén 100% comprometidos con el reino, ¿verdad?, con los diseños de Dios, siempre vamos a seguir teniendo al nivel del entendimiento recursos de las dos naturalezas o ideas de las dos naturalezas, tanto de la antigua como de la nueva, y es ahí donde la palabra dice, ¿verdad?, que hay una lucha. Entonces, aquí yo siento que necesitamos, por lo menos en lo personal, tener más conocimiento acerca de la voluntad, acerca de cómo ejercer ese libre albedrío que el Señor nos ha dado para poder tomar decisiones pues más apegadas, guiadas al Espíritu que a la carne, ¿verdad? Que la verdad es algo bien complicado. Y me gustó como usted lo define, como recursos, porque la antigua naturaleza ya no está operando. Creo que me voy a tener que ir allá, no traigo el aire. Bueno, no, déjalo. Es que aquí usted lo define bien, son recursos, porque la antigua naturaleza ya no está presente en nosotros.
Sin embargo, la mente sí tiene recursos de esa antigua naturaleza. Por supuesto, se le llaman vicios. Pero imagínese si nuestra mente fue entrenada por 30, 40, 50 años en base a la cultura de la carne, o sea, de la cultura terrenal. Agréguele a eso lo que no está necesariamente en la mente, sino en los sentimientos, heridas, rechazo, o sea, hay muchas cosas que, pero me gustó como usted lo define, son recursos, usted sabe si los agarra o no, y están en el subconsciente muchos de ellos. Me gusta mucho, ahí voy nada más, pastor, antes de saludar, me gusta mucho lo que dice el 6, fíjese que no habla de espíritu otra vez, dice, la mentalidad pecaminosa, no habla del espíritu. Ese ya está muerto. Ese ya murió, el del espíritu que estaba en pecado ya murió. El resucitado ya no tiene ese problema. Pero lo vuelve a decir, fíjese bien, Liber. La mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Entonces, la mentalidad puede, como dijo Leti, tomar recursos de ambos lados. Por supuesto, siempre va a estar ahí. Por eso lo que decíamos el domingo es tan importante. Habrá momentos ya de una crisis emocional o de un, ¿cómo se dice?, agotamiento emocional en personas. Por supuesto sí, que todos hemos pasado por ahí. Y en ese momento es donde principalmente, ¿qué cree que va a pasar? Los recursos de ambos ámbitos van a estar ahí ofreciendo, presionando, porque se llegó a un agotamiento, ¿sí? Siempre que habrá que escoger ¿qué? Los que producen vida. ¿Y qué es lo que produce vida? Vida y paz, los que provienen del Espíritu. Pastor Sergio, ahora sí adelante. Sí, bueno, quería también comentar un poquito en relación a eso, que aún y cuando a lo mejor me adelanto un poquito, pero es porque es precisamente eso, cuando habla en Romanos 10, 1 y 2 acerca de la renovación del entendimiento, que lo vamos a ver más adelantito, Romanos 12, 1 y 2, podemos entender esto que se está diciendo precisamente aquí. Y me gustaba en alguna ocasión, nuestro querido apóstol Balistreri nos explicaba que nuestra mente es como si fuera una biblioteca, o lo comparaba también incluso hasta con una computadora, donde hemos estado metiendo información, y no podemos desligar o no podemos ser ingenuos en el sentido de que nuestras decisiones y lo que realizamos en el día a día tiene que ver con nuestra voluntad y nuestros procesos mentales. Entonces, algo que me gustaba mucho que decía el apóstol en esto, Balistreri, era que dependiendo de lo que estemos metiendo de información a nuestro cerebro, es lo que en automático nuestro razonamiento va a actuar o va a tomar decisiones. Por eso Dios establece y nos hace ver que es sumamente necesario renovar nuestro entendimiento para precisamente todo eso que nos dice el apóstol. Imagínese que alguien recibe a Cristo a sus 50 años de edad. Tuvo 50 años metiendo información incorrecta a su cerebro. Entonces, cuando su cerebro hace un proceso de decisión, va a tomar a mano lo que tiene en ella como información. Entonces, si no se expone a la palabra, que es como se renueva el entendimiento, no está sacando esa información incorrecta del cerebro para borrarla, como quien dice, y meter la nueva información, que es la información que viene de parte de Dios, o la misma ley del Espíritu de vida que nos está impulsando a otras cosas. Entonces, es muy importante, y por eso volvemos a hacer hincapié en que la gente se congregue, en que la gente se alimente, que constantemente esté aprendiendo de la palabra, porque es estar metiendo esa información a nuestro cerebro para que sea lo que tenga de primera mano para poder también reaccionar. Y en la medida que nosotros le damos gobierno a la ley del Espíritu de vida que ya opera en nosotros, lógicamente va a ser más fácil que utilice los recursos, como bien decían ahorita, que están en nosotros, los recursos correctos, en vez de no tener nada ahí de información en cuanto a lo que tendríamos que estarnos alimentando. Entonces, creo que esto es sumamente importante, entender que sí, para poder renovar el entendimiento, obviamente tenemos que estar alimentándonos correctamente para renovar el entendimiento.
Bueno, saludamos también personas, ¿no? Sí, claro, vamos a saludar a bastantes personas que están conectadas en este momento. Queremos saludar a Rogaciano Patricio, a Manuel Alvarado, a Rosabel Peña, a Mayra Álvarez, a Joaquín Miguel, a Norma Soto, a Marcos González, Gerardo Figueroa, a Rosy González, Liliana de Barragán desde Indianápolis, a Francia Elena, a Luis Arturo Camacho, a Rosario Ledesma, a Flor Reina, Carolina Aguirre, Raúl Espinosa, Pati Chávez, Pascuala Severino, Febe Julio, Tania de Vázquez, Noelia Lima, Verónica Rascón, Ernesto Gómez, Jesús Ortiz, Marta Rebeca, a Rosy Trejo, Ana María Monroy, la extrañamos el día de hoy en el panel, le mandamos un saludo, Anita, Sergio Amigón, Salud Ocegueda, Lubin Isaac, Zaira Vázquez, Eulena Jiménez, Angélica Sarmiento, Cristina Zavala, Dacia González, Ángela Fierro, María Riebra, Carlos Fierro, Jorge Loera, Josué González, Adriana González Rubiano, José Israel, Cris Isa, Doris, Roberto Torres, Hortensia Macías, a la pastora Luli y a Lupita Pey. Y hay unos comentarios. Adelante, Apóstol, adelante. Saludamos también a Miguel Rodríguez, está Ramos, a César Ramos, perdón. Y bueno, vamos a ver los comentarios. Dice Bellamar, saludos desde Ixtapaluca, han sido de mucha bendición a mi vida. El nuevo pacto ha transformado y seguirá transformando mi vida espiritual. Bendecidos. Gloria a Dios por eso. Y Gerardo Figueroa dice, los que se dejan dominar por la baja naturaleza viven solo para autocomplacerse, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu Santo se conducen como agrada a Dios. Así es. Vamos aquí otra vez a leer, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente de los deseos. Pero el problema otra vez está en fijar la mente. Ok. Ahora, el Romanos 6:6 dice, la mentalidad pecaminosa es muerte, otra vez mente, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Ahora fíjese lo que dice el 6:7, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Y esto es durísimo porque en un nacido de nuevo, pues es difícil aceptar que nuestra mente, si está actuando en eso, es enemiga de Dios, pero definitivamente que es enemiga de Dios. Aquí es que este es un punto álgido, pero no es que sea álgido, Liber, es que hay que entenderlo. En una ocasión tuve la oportunidad de predicar en una plataforma de mucha gente y explicaba, era un congreso de gente entendida sobre todo en conceptos como la justicia de Dios. Pero ahí les expliqué que hay gente cuya gestión no es aprobada por Dios. Una cosa es nuestra gestión y otra cosa es nuestra persona. Y nuestro estatus, ¿no? No me quiero salir de eso primero. Yo tengo 3 hijas que amo mucho y son mis hijas y serán mis hijas por siempre. Pero si una me reprueba en la universidad, yo no le aplaudo que reprueba. Su gestión como estudiante está reprobada. Su posición de hija no está reprobada. ¿Sí queda claro eso? ¿Será mi hija saque o no saque la escuela? ¿Será mi hija cometa o no cometa errores? Nosotros somos aceptos en el amado como hijos, pero no todas nuestras gestiones están aprobadas por Dios. Por eso de hecho esa vez que yo lo dije en ese congreso, gente de nivel pastoral se molestó, ¿sí? Porque confunden el ser aceptos como hijos a ser acepto en todo lo que hacemos o aprobados, y esto no es así. Es más, esto es una aberración. Si fuera así, ya no necesitaríamos ni la gracia ni la misericordia. No, y deje esto, ya no necesitaríamos ni al Espíritu Santo que nos recuerde, que nos enseñe, que nos ubique, que nos redarguya. No necesitaríamos que nadie nos enseñe. O sea, si viviríamos vidas prácticamente libres de cualquier tendencia incorrecta, y esto no es así. ¿A quién vemos que Pablo tiene que hablarle y corregir de su gestión?
Una gestión totalmente errónea en algún área, la de Pedro. Y es reprendido porque gestionó mal. ¿Quién tiene que ser perfeccionado en su gestión? Apolos tiene que ser perfeccionado para que gestionara bien aquello. Aquí dice que la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, no la persona. Otra vez, yo puedo mantener una mentalidad pecaminosa y esa mentalidad es enemiga de Dios, pero yo sigo siendo hijo amado. Por el Espíritu. Pues es que soy hijo, punto. Y yo ya fui acepto en el amado, dice la Escritura. Pero si mi mentalidad es pecaminosa, esta mentalidad Dios nunca la va a aprobar, aunque yo esté en Cristo. Y va a traer consecuencias. Ah, por supuesto. Dice, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. En otras palabras, esta mentalidad no se somete a la ley del Espíritu de vida. Ya no está hablando aquí la ley de Moisés. Hay una ley que ya está operando en nosotros. Es la ley del Espíritu de vida. Pero la mente pecaminosa no se sujeta a esa ley. Así es. Es más, la ignora. Hasta la minimiza. Ni quiere sujetarse a eso. Sí me explico. Entonces aquí no está diciendo Dios, si tú tienes una mente pecaminosa eres mi enemigo. No, de ninguna manera. Porque nuestro estatus es de gente del Espíritu. En lo que decíamos, ¿sí? Ya somos del Espíritu. Sin embargo, aquí lo que está diciendo claramente, que el que mantiene esa mente, esa mentalidad, está reprobada por Dios. No es compatible con Dios y no nada más eso. Es que reprobada y enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios que está impartida en nosotros. Esa mente. Es la mente. Sí, Sergio. Así es. Bueno, hay un comentario y una pregunta. Dice Josué González, en la naturaleza donde fijes tu mente será el resultado de tu vida. Ese es buen comentario porque es donde fijes. Exactamente. No es que estemos en esa naturaleza. El que ha sido recreado en Cristo ya no está en la antigua naturaleza, está en la nueva naturaleza. Pero si su mente la sigue fijando en aquella naturaleza, va a seguir reprobando. Así es. Sí. Y la pregunta es de Gabriel Arrieta, dice, ¿hay hijos de Dios no arrepentidos? Muchísimos, pero entendamos que es arrepentimiento primero. Porque nos enseñó la cultura evangélica que arrepentidos es ese sentimiento de que le fallé a Dios y como le fallé a Dios, pues ya no vuelvo a hacer ese error. La Biblia no habla que eso es arrepentimiento. La Biblia dice que arrepentimiento es un cambio de pensamiento para un cambio de dirección. Arrepentimiento para salvación de la eterna, de lo que estamos hablando, es una sola vez. Una sola vez. Nada más. Porque reconoce el sacrificio y le es impartida la salvación, le es impartida la vida eterna. Pero donde estamos llenos de hijos de Dios sin arrepentirse, es que tenemos muchos hijos de Dios que no han cambiado su forma de pensar, entonces no se han arrepentido. Siguen pensando de acuerdo a esa antigua naturaleza. O van cambiando en algunas cosas. Sí, y en claro, otras no. en otras no hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento ya de algunas áreas, pero no necesariamente de todas. Sobre todo las cosas internas. Sí. El odio, la envidia, el rencor. Claro. Todo eso es lo más difícil de cambiar. Pero no, tengamos cuidado ahí, Gabriel, de llevar el arrepentimiento a algo sentimental. No es sentimental. Señora Rosy. Qué importante es que nos conservemos corregibles. Uy, sí. Porque si nosotros no tenemos una actitud de humildad, entonces no podemos hacer las correcciones sabiendo que la mente no está perfecta, está en un perfeccionamiento. El mismo Dios se ha situado en una situación donde Él se coloca como alguien que permanece firme ante sus propios principios. Y al permanecer firme, entonces nos da a nosotros cierta seguridad, o nos da la seguridad de que sus principios permanecerán para siempre. Y eso nos ayuda a nosotros sentirnos seguros, amados en esa permanencia, en esos principios. Nosotros sabemos que podemos perfeccionarnos, pero esa perfección tiene que ir direccionada
hacia lo que Dios a sus propios estándares, Sí, hacia los estándares pero- del Señor. Pero es correcto, pero tengamos cuidado con eso. Nada más cuidado con esto, Rosy, porque hay gente que puede agarrar los estándares del antiguo pacto. Sí, es que no todas verdades son verdades presentes. ¿Hacia dónde sí nos va a llevar en la perfección? Hacia lo que en el Espíritu somos. Es diferente, ¿sí? Porque en el Espíritu ya está esa perfección por la vida de Cristo. Pero si nosotros tomamos estándares escritos nada más, alguien pudiera decir, bueno, Él me va a perfeccionar en ojo por ojo y diente por diente. Ese principio está vigente. No, No está vigente. ¿Sí me explico? Pero lo que está depositado en nuestro espíritu sí está vigente. Por eso acordémonos de esto. Esto es bien importante, porque en la iglesia del primer siglo no había Nuevo Testamento. Había cartas sueltas. Y a los Gálatas, ¿qué se les dice? Ustedes corrían bien porque vivían, no dice conforme a conceptos. Corrían bien porque vivían conforme a qué. A ver. Al Espíritu. Al Espíritu. Sí notamos eso. Eso es bien importante. Porque alguien pudiera decir, sí, pero pues a mí póngame los preceptos de la ley de Moisés. Y esos preceptos ya no están vigentes en el Espíritu. Si nos vamos a todas las leyes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ¿cuántas de esas permanecen en el Espíritu? ¿Cuáles creen? Sí, hay unas que permanecen. La ley moral. La ley moral. La ley moral de Dios. Es la única que permanece en el Espíritu. No matar es normal en nuestro espíritu recreado. Claro. No mentir es normal en nuestro espíritu recreado. No adulterar es normal en el espíritu recreado. Pero ya no está en nuestro espíritu la circuncisión. La circuncisión física, ¿me explico? Entonces, con lo que hay que tener cuidado ahí, Rosy, es entender que esta mente, porque usted lo dijo correctamente, se va perfeccionando, pero hasta quedar totalmente compatible lo que en el espíritu nos ha sido dado. Que está, pues, más o menos esbozado o dicho en el Nuevo Testamento. Sí, claro. Pero más, doctor, que en el Nuevo Testamento, en las cartas que expresen el Nuevo Pacto. Exacto, eso quise decir. Sí, porque todavía podemos ver en los, ¿cómo se llama? Santiago, por Evangelios. ejemplo. En los evangelios, que no había arrancado el Nuevo Pacto, todavía conceptos que ya no son para la iglesia. Entonces hay que diferenciar entre conceptos y la vida del Espíritu, ¿sí? Pero la mente, claro que va de acuerdo a lo que en el Espíritu recreado en Cristo ya está dado. Hacia esa perfección vamos siendo llevados. Por eso a las Gálatas les dice, oigan, ustedes corrían bien. Empezaron ¿por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Ay, perdón. Y ahora están terminando por la carne. ¿Y a qué cree que le llamaba carne, doctor? A ver. Ritos, A los ritos a los ritos judaicos. judaicos. Le estaba diciendo, ustedes están terminando por la carne con ritos, tradiciones y preceptos que ya no son. Y a eso le llama carne también. Ay, caray, qué duro, ¿eh? Ujú. Adelante, Pastor Sergio. Sí, antes de leer dos preguntas que hay del público, bueno, pues un ejemplo también muy claro de esto que decía de los conceptos de la ley, es de que, bueno, en alguna ocasión una señora defendía algunos aspectos de que era necesario todavía estar guardando ciertos aspectos de la ley o ciertos mandamientos, y bueno, pues se le cuestionó en ese momento de que si tenía hijos, dijo que sí, y se le preguntó que si sus hijos eran desobedientes en algunas ocasiones, y dijo que sí, y se le comentó, bueno, entonces sabe que la ley dice que a los hijos desobedientes se les debe de apedrear, Rebeldes y a los hijos contumaces. rebeldes, entonces dijo, ¿usted lo va a hacer por basarse en los principios de la ley? Y dijo la señora, no lo voy a hacer. No, claro que entonces, obviamente, o sea, si nos pusiéramos a leer todos los mandamientos, nos daríamos cuenta que hay cosas que obviamente no son de Es este que tiempo. eso esperaban los judíos de que hiciera el padre con el hijo pródigo, que lo apedreara, que aún regresando vamos a que pague lo que hizo, ¿verdad? Claro. Porque desechó al padre y prácticamente le deseó la muerte al Por eso, si volvemos aquí, fíjese lo que dice.
los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Ok. Sin embargo, ahorita te leo unas sí, preguntas. ustedes no viven, no dicen, no piensan. Otra vez hace la enorme diferencia. Nuestra vida ya está en Cristo, nuestra vida está en el Espíritu. ¿Sí? Entonces dice, ustedes ya no viven en esa condición caída. Por el nuevo nacimiento. Pero ojo, pueden seguir teniendo esa mentalidad, ¿eh? Claro que sí. Sí, nota cómo, es que aquí Romanos 8, por eso le digo, es un capítulo para mí toral. Es un capítulo, híjole, magistral, importante de entenderse, porque aquí está hablando de mentalidad y de vida en el Espíritu, son cosas diferentes. Pastor Sergio quiere comentar algo ahí, hay preguntas, algunas ¿no? preguntas, dice Jonathan Peñafiel. Pregunta lo siguiente, Jonathan Peñafiel dice, soy declarado hijo de Dios en el momento que hago la oración de fe, porque creo que ahí radica mucha confusión, porque hacer una oración, no en todos los casos, de fe, no es garantía de haber sido impartida la nueva naturaleza. Totalmente de acuerdo. Eres hijo de Dios cuando naciste de nuevo, punto. Y eso Ya. puede ser estando usted solo en su Sí. cuarto, en su cama. Ahí pueden nacer de nuevo cuando hay un verdaderamente arrepentimiento del corazón y una comprensión de lo que fue el sacrificio de Cristo para darle a usted la nueva vida. Poner su fe en Él hasta donde le alcance y que le impartan la vida. Ahí se convierte en hijo. Haga o no haga la oración de la letanía que nos enseñaron, ¿verdad? Señora Leti, y luego vienen otras preguntas, ¿verdad? Sí. Apóstol, es pedirle a usted que nos ayude un poquito que nos oriente un poquito cómo hacer en la siguiente situación. Yo creo que todos, absolutamente todos, como hijos de Dios, seguimos viviendo una vida en lo natural, idéntica a como lo vivíamos antes. Seguimos viviendo dentro de un entorno familiar, cada quien en su asignación, en un trabajo, en una profesión. En lo externo, sí. En todo lo externo, ¿verdad? En lo externo, sí. Y debido a eso, pues estamos expuestos por la misma naturaleza humana que muchas veces se deja guiar por el instinto. Reacciona a emociones, reacciona quizás en ocasiones a cuestiones negativas, a pesar de que tenga ya una vida en el espíritu, a pesar de que el hombre viejo ya no está, a pesar de ser un nacido de nuevo. Yo digo, ¿cómo, en qué momento evitar ser alcanzados en un ambiente en donde hay situaciones que están totalmente contrarias a la cultura del reino? Yo imagino que hay muchísima gente que está viviendo en entornos familiares muy complicados, en los trabajos, en toda la sociedad. ¿Cómo hacer para que esa vida del espíritu salga triunfante en medio de esos ambientes en donde están siendo tocadas emociones y muchas veces hasta violencia? Aquí se le llama el gobierno del Espíritu. O sea, si nosotros llegamos a ser gobernados por el Espíritu, a pesar de todo lo externo, se va a triunfar. Segundo, ser gobernados por el propósito eterno. Porque el propósito eterno nos gobierna también, pero ¿ya gobierna nuestra mente el propósito eterno? Esa es una pregunta que hay que hacerse cada quien. Si el propósito eterno ya me gobierna, estos, aunque me puedan afectar momentáneamente, no me van a terminar aplastando. Porque hay que ser aquí muy transparente. Hay momentos de flaqueza. Sí los hay. Sí los hay momentos también de, ¿cómo le diré? Hasta de confusión puede haber. Pero si llego yo a ser gobernado, el efecto va a ser nada más momentáneo. Pero hay otro punto clave en esto, que tenemos que haber cambiado ya nuestra identidad. En otras palabras, el cambio de identidad tiene que ver con la sanidad también, doctor. Porque el inconsciente es muy bravo, el subconsciente es muy bravo, y necesita ya haber sido tratado por el Espíritu también. Porque ¿qué hace el inconsciente?
ese brinca de repente en una situación de extrema presión. ¿Puede el espíritu sanar el subconsciente? ¿Puede el espíritu sanar el inconsciente? Claro. Sí puede. Nada más que hay una fase previa para esta sanidad. Que del inconsciente pase al consciente el problema. Y aquí, esto que decía ahorita Rosy, ser enseñables, ser corregibles, humildes. Mucha gente sabemos qué problemas tenemos y no queremos ser expuestos a ellos. Ese es un hecho real. Entonces, alguien puede decir, bueno, cuando confronté esta problemática la puedo vencer. Mientras una problemática no sea conocida, ¿cómo la va a vencer? ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, tiene que venir a la conciencia el problema para que usted lo pueda derribar. Pero el que siempre se está excusando de que siempre está bien, él no comete errores, la culpa siempre es de los otros. Yo siempre estoy en la razón. ¿Con qué va a trabajar el espíritu? No puede, así No no puede trabajar. Entonces se necesita un acto de humildad, Leti, para que esas situaciones sean sanadas y corregidas desde lo más profundo. Por eso dice que el espíritu, en la palabra, es más cortante que una espada de 2 filos y que dice que penetra ¿qué? Hasta la coyuntura. Hasta la coyuntura, los tuétanos Y divide. el alma del espíritu. Exactamente, porque el trabajo de la palabra es como un trabajo quirúrgico que llega hasta el inconsciente. Esto, Rafa, Sí, ya hablando de ciencia, ¿verdad? Pues esto fue un entendimiento que tuvo, que es muy mal visto por los creyentes. El creyente, el doctor austriaco, ¿cómo se llamaba? Freud. ¿Freud o Fromm? Freud. Fromm era más enfocado al cristianismo. Pero el éxito de Freud fue que descubrió lo del inconsciente y se metió él dentro de sus recursos científicos. No era, como dicen muchos, un pervertido sexual. No, hay que leer la historia para ver que no era un pervertido sexual. Pero él supo y entendió que el inconsciente era la causa de muchas situaciones y muchas consultas en el ser humano. Sí, ¿cómo se expresa algunos pensamientos bíblicos? Dice, lo que me es oculto, lo que no está ahí presente, ¿sí me explico? Hasta los pecados ocultos hablaba David, ¿sí? O sea, son carencias que está demostrado que hay una horadación a nivel del alma. Pero la palabra tiene poder para sanar esto. Claro. Eso sí. La vida del Espíritu tiene poder para sanar esto. Entonces son varios elementos, señora Leti, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si la llegamos a regar en un momento de alta presión, en un momento de angustia, en un momento de depresión? ¿Hay condenación? No hay condenación. Nada más, hay que analizar los elementos para qué. Para que no se vuelva a repetir. Exactamente, doctor, para que no se vuelva a repetir. Pero seguimos teniendo áreas perfectibles todos. Pastor Sergio y luego la señora Liber, porque parece que hay varios comentarios, ¿no? Sí, hay algunos saludos y algunos comentarios también. Queremos saludar a Dan Isaac, a Leonel Rojas, a Min Abel, a Candy Arrieta, a Óscar Aviña, a Marisol Tobar, a Luis N. González, a Betu Rivas desde Buenos Aires. Ruth Casco dice que muy buena palabra. Queremos saludar también a Madeline Licitra. Y bueno, hay algunos comentarios. Inicio con Eulena Jiménez, una pregunta, dice: apóstol, según esta mente pecaminosa, ¿es para un hijo no nacido de nuevo? No, pues un nacido de nuevo ahí vive. Tiene el espíritu ya. No nomás la mente, un no nacido de nuevo vive en la naturaleza de pecado. Así es. O sea, a eso agréguele la mente y el cuerpo y todos, hasta los tenis. Bueno, esto es duro, pero la Sí. Biblia le llama a esos hijos del diablo. Así es. Son hijos del diablo los que no han Así nacido de es, nuevo. esa gente vive ajena de Dios, ajena del pacto, sin herencia, sin naturaleza renovada, sin la mente de Cristo. Están pobres, por eso tenemos que tener misericordia de esa gente, ¿verdad? Así es. Y bueno, ya lo decía ahorita, pero no significa que no podamos cometer algún error o algo, pero estas personas están de alguna manera atadas y quieren seguir viviendo en esta situación, ¿verdad? De hecho, no es algo ocasional. ¿Cómo dice que se vive ahí? Bajo la ley del pecado. Ujú. Ley.
¿verdad? Así es. ¿Qué más? Otro pastor? comentario de Amin Abel Dino dice, la confusión con la oración de confesión viene de la declaración de Pablo, si confesares con tu boca que Cristo es el Señor, eres salvo. La religión ha limitado esa afirmación a hacer o no hacer la oración de conversión. Así es, acuérdese Muy que cierto. la salvación no viene por un producto personal, es por la obra del Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Y si no hace la oración así con punto y coma como la creemos, olvídese. Cuando el Espíritu habla a las personas de su situación de pecado, por cuanto no creen en mí, lo dice la Hay un Escritura. verdadero arrepentimiento. Ahí De la hecho, gente puede decir nada más, Dios mío, te necesito. Y si fue por la obra del Espíritu, van a ser de nuevo. Así es. De hecho, el versículo más famoso, ¿no?, de toda la Escritura, que se utiliza tanto en eventos deportivos, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así ¿verdad? es. Leonel Rojas dice, amado, un comentario, la fecha que celebramos el 15 de septiembre tiene que ver o se suma a la cultura terrenal, ya que aun que amamos a México somos celestiales. ¿Qué comentario nos daría? ¿Cree, amado, que no suma a la tradición? Hay tradiciones patrias, todo ese tipo de cosas que no afectan nuestra vida espiritual. Aunque fue una realidad, pero aún como creyente ahora la euforia de las celebraciones. Yo le recomiendo que se eche un buen pozolazo, que disfrute la vida en Cristo, que seamos mexicanos por Pero asignación, verdaderamente mexicano. que llevemos a Cristo en nuestra vida patria, por así decirlo. Pero para mí, con todo respeto, es irrelevante si alguien disfruta o no del 15 y 16 de septiembre en su vida espiritual, ¿sí? Las tradiciones que la Biblia nos prohíbe tener son las que se fueron sustituidas por la vida del Espíritu. ¿Sí me explico? No tanto en el sentido de una cuestión patria o de ese tipo de cosas, son secundarias. Las tradiciones que ya nos dicen ya no operan son las que eran sombra, tipo y figura de lo que en Cristo se cumplió. Es que ¿cómo se llama? Las Watchtower, ¿verdad? Para no decir el nombre. Sí, sí. Los testigos, testigos. Ellos tienen un montón de condenación para no cantar el himno y todas esas cosas. A mí se me hace absoluta y totalmente ridículo y es falso eso. Sí, nosotros las tradiciones que nos advierte la palabra son los que anulan la palabra. ¿Qué decía Jesús? Que las tradiciones que practicaban por la Torah oral, todavía ese es otro tema, anulan la palabra, pero era quien porque es mi amigo, es pastor, Leonel. Rojas. Si un 15 ando por allá en tu tierra, me llevas a un pozolazo, por favor, y también el 16 de septiembre. Hay otros comentarios más. Saludamos primero a Gaby Magaña, a Gaby Lara y a Eliana, también Eliana de Tucumán. Saludos. Y bueno, Madeline Licitra nos dice desde Brasil, Ella es pastora en Brasil. nos dice, el inconsciente precisa ser concientizado. Así es, precisamente. Y así ser gerenciado por el Espíritu Exactamente. Definitivamente. Si no hay una conciencia de lo que fue herido, si no hay una conciencia en donde fue, ¿cómo le diré? Roto algo, donde se fracturó algo, Así es. Santo. Algo que causó daño. algo que causó daño, ¿cómo va a trabajarlo? El Espíritu Santo nos trae la conciencia de eso. Es tan importante esto porque, por ejemplo, la palabra edificar de Efesios, en el sentido donde se habla, no literal, si usted lo busca literal no va a venir, en el contexto amplio de lo que era edificar, Metafórico. sí, metafórico, era también sanar una fractura. En otras palabras, cuando somos edificados en Cristo, se nos van sanando todas las cosas de la vida. Primero la espiritual queda resuelta, pero viene una sanidad en el alma que también se le llama salvación. La palabra salvación en griego también es la palabra sotería, que tiene que ver con sanidad, ¿sí? Entonces, la palabra, esto que dice ella es estudiosa de esto, yo la respeto mucho, ella, a la pastora y a su esposo, el apóstol Ramón. Sí, un fuerte abrazo para Ramón. De hecho, lo estábamos esperando para el congreso, ellos tenían planeado venir. Desgraciadamente no pudieron, pero ellos saben que aquí es su casa. Señora Liber, ¿tenía un comentario?
y luego seguimos ahí con el pastor Sergio. Más bien como a nivel de pregunta. Escuchando todo esto, a mí me gusta a veces aterrizarlo en la vida práctica. Así debe ser, señora. Y me voy al punto de nosotras las mujeres como madres. Tenemos en nuestras manos a los hijos, que de hecho pues son los futuros, ¿verdad?, edificadores de este reino y los que van a ver todo este cumplimiento. Pero algo que voy es esto: si nosotras mamás no hemos renovado nuestra mente, no podemos transicionar y dejar atrás todas esas tradiciones, todos esos ritos, y seguimos, como decía usted en parte anoche en el discipulado, lo seguimos practicando como un modelo en casa, se me hace bastante delicado. Claro, señora. Usted le acaba de dar al clavo de algo muy importante de esta reforma. Es más, para mí mis temores de esta reforma no es solamente que en la congregación no se hable bien, es que en los hogares no se replique la reforma. ¿Sí? O sea, ahí se puede detener todo. Y no estoy hablando de las casas hogar, de las iglesias hogar, ¿cómo se llama? No estoy hablando de eso. De nuestras casas. ¿Cuántos hijos no quieren nada con el Señor por la vida de los padres? ¿Están vacunados? Sí, sí, y luego todavía peor. Hoy todavía peor, dice, mi papá o mi mamá son predicadores y viven una vida no con errores, porque todos tenemos errores, por favor, entendámoslo. Mire, yo soy el primero en decirle que tengo errores como papá y como esposo, pero son errores, no estilos de vida, son cosas diferentes. Si la mujer, porque usted habló de la mujer, no edifica su casa, ¿qué dice Proverbios? La mujer sabia edifica su casa, y la necia, dice más feo, en el original, dice con sus manos la destruye, la derriba. Entonces, esta gran reforma que está trayendo necesita encontrar mujeres y hombres que edifiquen esto en sus hogares. No estoy hablando de células, sino en sus hogares, en su núcleo familiar, doctor. Por eso de repente los paternalistas, no importa que mi hija no se congregue. ¿Cómo no va a importar? Ay, es que está muy cansada. Ay, que mi hijo no se congregue. No hay problema, porque pobrecito, llegó del fútbol. Bueno, que juegue fútbol el chavalo, qué bueno. Pero si no se congrega, si no adquiere el conocimiento de la palabra, por más buen futbolista que sea, ¿qué va a pasar con esa mentalidad? Entonces los papás no tenemos que ser paternalistas, ¿sí?, en el sentido de no llevar esta reforma a la casa. A ver, déjenme les hago una pregunta. Entonces el que no lleva la reforma a la casa, pero la quiere implementar en los escenarios de los templos, por así decirlo, o de las congregaciones, ¿qué nota que hay en ese corazón? A ver. Una dualidad de pensamiento. Pero sobre todo hay un protagonismo a ser reconocido. Sí, porque hay una incongruencia. No, doctor, porque lo que busca es una plataforma donde le digan, qué bárbaro, usted es un maestrazo, qué bárbaro, usted cómo sabe, sí, pero el que no lo lleva a su casa, realmente no lo está poniendo por obra, y donde está proyectando su sabiduría es ante una plataforma que le va a dar reconocimiento, fama, que digan, pero no, la reforma tiene que estar presente en todas las casas, Liber. Así es. Tiene que ser por la manifestación de este estilo de vida derivado de la vida de Cristo en nosotros. Hablar las cosas conforme a la palabra. ¿Qué pasa si no corriges a tus hijos, Sergio? No, olvídate. ¿Qué pasa si no los llevamos a este orden de entendimiento? Para mí, que es algo que voy a hablar en el Congreso, inclusive, de las amenazas que la iglesia tiene, es esta: enamorados de los púlpitos y de las plataformas, y dejando que la reforma, que en los hogares tiene que ser natural. Y es nuestro primer estilo de vida. Entonces, cuidado, porque usted mencionó la palabra mujer, me voy a ir con eso. Mujeres que están destruyendo en sus casas lo que alguien está edificando en la congregación. Pero el hombre no queda exento, Así es. Esto no es de machos ni de ¿cómo se llama?
ni de feminismo. Pastor Sergio, hay más. ¿Quedó la respuesta, señora Leslie? Sí, hay dos comentarios. Uno de Dan Isaac, dice, por eso lo pregunta Pablo, ¿acaso viviremos todavía en pecado para que abunde más la gracia? Ya no, ya somos resucitados en Cristo Jesús para que todo lo podamos dominar, ¿verdad? Sí, es correcto, pero aquí Romanos, complementando lo que dice Dani, ¿verdad? Dice que la clave va a estar en la mentalidad. Una mentalidad pecaminosa va a dar como fruto una vida pues de ese estilo, ¿verdad? Aunque tenga la vida de Cristo. Pastor Sergio. El otro comentario de Gerson Pérez dice, entonces el fin de la salvación no soy yo ni mi necesidad, es Cristo y su propósito eterno. Saludos desde Valdivia, Chile. Totalmente, Gerson. Sí, lo que pasa es que cuando entramos nosotros a este propósito eterno, que tiene como finalidad de que Cristo sea el todo en todo, las necesidades se van supliendo de una manera, ¿cómo lo dice? Por añadidura. Y es como que entre el sol a su casa. Por supuesto. Y aparte somos la gloria de Él, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, quienes somos los que llevamos a cabo la manifestación del Hijo. Totalmente, pero la salvación no es un fin, es un medio para entrar a este propósito eterno. Por último, Juanma Aguilar dice, saludos a Apóstol Rafa y a todo el panel. Gracias al Padre por la nueva vida que nos vuelve a la forma original, la cual es su reforma. Querido Juanma, un abrazo hasta Monterrey, échate un cabrito a nuestra salud. Y aquí nos estamos viendo pronto. Y nos saludamos también por último a Magdalena Cacique y a Grisel Maldonado desde Puerto Vallarta. Bueno, pues familia, nos seguimos viendo y aquí del 24 al 27, señora Liber, tenemos un congreso de lujo. De lujo, totalmente, bueno. Dígalo. Sin costo para todos los que